Vamos a ver si terminamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre traumatismo perinatal, todo lo que es antes, o sea, durante la gestación, durante el periodo expulsivo, inmediatamente después del nacimiento. Adelante. Bueno, entonces la definición sería un daño físico que sufre el feto durante el parto o periodo expulsivo. En realidad por varias razones, pero la más frecuente sería presentaciones anormales o presentaciones anómalas también se le dice, ¿verdad? Serían los partos distóxicos, todos los partos que salen de lo normal, de lo esperado. Fuerza, compresión, tracción, utilización de materiales de extracción justamente, este procedimiento, esta manipulación de repente de la embarazada, todo lo que sea, lo que altere el parto vaginal esperado, ¿verdad? Normal. Tenemos factores que predisponen, por ejemplo, las madres primíparas, más frecuente, talla baja materna también. Esto va muy de la mano con algunas pacientes que tienen una disminución de la anchura de la cadera, una cadera un poco más angosta, por ejemplo, o cualquier alteraciones placentarias también. Fetales, también tenemos factores predisponentes fetales, por ejemplo, los prematuros, los bajos pesos, los niños que tienen macrocefalia, ¿verdad? Es más difícil el parto de estos niños, por ende requiere ciertas maniobras para que puedan nacer, y estas maniobras son las que les van a llevar justamente a estas alteraciones anatómicas después. Y las presentaciones anómalas, ¿verdad? Que son todas estas que estamos viendo. En realidad hay más presentaciones anómalas, tenemos de cara, de frente, de nalgas, de hombros, de miembros, ¿verdad? Tanto miembros superiores como inferiores. Se pueden ver varios tipos de presentación. Y si es una presentación anómala, justamente da la posibilidad de que pueda haber algún daño en el niño, teniendo en cuenta la localización y también teniendo en cuenta de que requiere ciertas maniobras para poder salir. También está, cuando hablamos de factores fetales, puede ser alguna condición del paciente mismo, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, un niño que tiene una alteración ya a nivel del hueso, como la osteogénesis imperfecta, síndrome de fragilidad ósea, que son niños que tienden a fracturarse. Esto ya es, inclusive puede fracturarse intraútero y durante el parto, peor. Tenemos factores obstétricos también. La desproporción cefalopélvica significa desproporción cefalopélvica, que justamente cuando la cabeza es muy grande, cuando la pelvis es muy angosta, que es uno de los motivos por el cual es una de las indicaciones de cesárea justamente. Oligoamnios, sabemos que el líquido amniótico sirve también durante el periodo expulsivo como lubricante para que el paciente pueda salir con más facilidad. Si hay una disminución de líquido, aparte de haber una compresión del útero, del canal del parto en el niño, también hay más roce en lo que es las estructuras óseas de la madre, entonces hay más riesgo de lesión. Tanto un parto prolongado como un parto rápido pueden causar lesiones al paciente directamente. El parto prolongado muchas veces cuando no hay un borramiento total del cuello, no hay un acortamiento, un borramiento total, una dilatación completa y existe ya el parto, entonces hay desgarro, hay un canal más estrecho, entonces por ende puede llegar a lesionarse el paciente, ¿verdad? Y el parto prolongado se relaciona más bien con la presión, con la asfixia, con la presión que está recibiendo ese paciente durante ese periodo expulsivo prolongado, ¿verdad? Y la extracción fetal, ahí les voy a mostrar los utensilios o materiales que se utilizan para la extracción fetal, que se trata hoy en día de no utilizar más justamente porque hay muchas lesiones en la carita, en la cabeza, fracturas, etc. Con esta extracción fetal. Ustedes saben cómo se llama esta maniobra que está realizando la obstetra o la enfermera. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué está subiendo sobre ustedes? Sí, pero se usa hasta ahora.
súper frecuente. Se suben encima de la embarazada y le empiezan a poner más Criteler. Criteler es, por obvias razones, esto está justamente, ya no se debería utilizar, ¿verdad? Inclusive daño de órganos internos del paciente puede llegar a presentar, sangrado, rotura uterina, tantas cosas, ¿verdad? Entonces se trata de no realizarse, ¿verdad? Pero se usa muchísimo. En cada parto vaginal una vez que hay, lastimosamente. Porque quieren que sea un parto más rápido. Así como también hay un excesivo uso de oxitocina en lo venoso durante el parto. Apuran el parto, pero dale, tiene que nacer ya. Claro que tiene su tiempo, ¿verdad? Eso es una manera de llegar. Claro que sí. Con toda la mayúscula. Criteler, goteo excesivo de oxitocina, todo llega a ser, ¿verdad? No se respeta el tiempo de parto, y justamente eso es lo que hace un parto rápido y puede llegar a lesionar al paciente. Bueno, no natales, esto sería más bien algún tipo de lesión al paciente, un traumatismo al paciente, un paciente que requiere, por ejemplo, una reanimación cardiopulmonar, fracturas costales, pneumotórax, sería inmediatamente después del nacimiento. O de repente alguna malformación, ¿verdad? De repente un niño que tiene un aumento del perímetro abdominal por una visceromegalia, o tiene alguna alteración de miembros, etcétera. Esto puede llevar a que la extracción del niño al nacimiento sea un poco más tórpido, un parto distóxico, y que llegue a tener esas lesiones. Acá nuevamente el cuadrito que prácticamente dice lo mismo, el cuadrito de nuestro manual. Y ahí les coloqué una imagen donde hay los dos materiales que se nombran así en la literatura. Uno de ellos es el forceps, que es como una pinza, ¿sí? En realidad existen varios tipos de forceps. Hay los que tienen puntas, que son más punzantes, que tienen como garritas, ¿verdad? Es de terror, uno mira así, los forceps bastante feos son, ¿verdad? Pero antiguamente se utilizaba bastante, justamente porque la cesárea no era muy indicada, o sea, no era una práctica tan frecuente, y había unos niños que quedaban, no progresaba el parto, ya la madre tenía riesgo vital, el niño también, entonces se utilizaban estos instrumentos para poder extraer al paciente, ¿sí? Hoy en día justamente se dejó de utilizar por las consecuencias que puede llegar a tener, y aparte que si tiene algún riesgo ya se pasa a la cesárea, ¿verdad? Ese sería el forceps, que son las pinzas, ¿verdad? Que hay varios tipos. Esa es una pala bastante linda en comparación de algunas que tienen unas puntas bastante feas. Luego está el vacuum o ventosa, que es justamente una ventosa, hace una presión, hace una presión, se le coloca al paciente en la cabecita, se encaja y se saca la presión, hace como que le chupe la cabecita. Y ahí con cada contracción eso se va estirando hasta que el paciente sale. ¿Puede hacer cada bolsa cero? Sí, puede. Bueno, en la bolsa seromática en realidad puede suceder en cualquier parto normal, ¿verdad? Pero no solamente la bolsa seromática le va a producir sangrado intercraneal, ¿verdad? Y ahí vemos una imagen, una de las lesiones que podemos. Esto sería un eritema, ¿verdad? Un eritema por justamente la compresión del forceps, ¿verdad? El eritema, esto puede quedar inclusive como un hematoma posterior, puede haber laceración inclusive, ¿verdad? Imagínense que el forceps le agarra el ojito, la nariz o la boca del niño, ¿verdad? A ver, o de repente el pabellón auricular. Entonces es bastante complicado. Yo creo que ya no se está utilizando, no sé, así de repente en los hospitales grandes no se utiliza, pero no sé, ¿verdad? No sé si en algún lugar se sigue utilizando, pero no es lo ideal. Y vamos a clasificar de esta forma las lesiones. Las cutáneas, que van a ser bastante perceptibles, vamos a poder hacer bien el diagnóstico porque se ve, ¿verdad? Las osteocartilaginosas o fracturas, ¿verdad? Que justamente va a tener también su clínica. Las hemorrágicas, que si es algo externo, vamos a poder visualizar también. Si es algo intracraneal, sí, tiene que hacer una historia clínica un poco más minuciosa, un examen neurológico un poco más minucioso también, y cuando sospechar, vamos a ir viendo, ¿verdad? Musculares, lo que vamos a hablar es más
característica particular. Órganos internos que muchas veces podemos sospechar cuando el niño tiene una afectación hemodinámica, ¿verdad? Cuando el paciente está chocado, cuando hay ya daño, ruptura, tiene que ser un parto bastante bruto, ¿verdad? Como para lesionar algún órgano interno, pero puede ocurrir. Y luego vamos a hablar de algunas lesiones neurológicas, más de neuropatía más periférica, de lesiones de nervios periféricos, que también tienen sus características. Vamos a ver si logramos hablar de todos, porque es bastante largo, les dije. Cuando veo que ya se están viendo. Bueno, entonces empezamos con los cutáneos: eritema, abrasiones, petequias, quimos, hematomas, la necrosis grasa y laceraciones en la piel. Bueno, el eritema puede ser por varias cosas, puede ser por el uso justamente de los forceps, ¿verdad? O de repente una manipulación bruta, y puede dejar estas lesiones en la piel del niño que vamos a observar cuando nace, ¿verdad? Si no es profunda, si es solamente un eritema, un rasguño, no un rasguño, un eritema, una escoriación, esto no requiere ningún tratamiento. Si hay que prevenir infección en el caso de que sea de repente un poco más profundo. Pero va a ser la clínica clásica de un niño que tuvo un parto distóxico, un parto más prolongado, un parto difícil, que se utilizó de repente algún instrumental, o de repente una extracción con la mano también, pero que tuvimos que hacer un poco más de presión en la cabeza. Entonces se va a ver estas lesiones, son generalmente benignas, ¿verdad? Ahora las petequias también es importante un poco diferenciarlas de una petequia, de un rash cutáneo generalizado del paciente, de petequias generalizadas o de petequias en la zona donde hubo más presión. Las petequias, ¿qué son? Son extravasación de sangre a nivel capilar. Entonces son pequeñas manchitas puntiformes. Va a ser común observar en quienes, por ejemplo, en un paciente que tuvo una presentación de cara donde hubo mucha presión a nivel del rostro y donde hay pequeños sangrados, ¿verdad? Se va a poder ver, solo que en el resto del cuerpo no va a haber estas petequias. O por ejemplo, una presentación podálica, donde también hubo mayor presión a ese nivel, ¿verdad? Entonces va a ser más localizado cuando hablamos de este tipo de traumatismo. Ahora, si una petequia así de forma generalizada, yo ya puedo pensar en una enfermedad que afecta a la población del paciente, algo más sistémico, ¿verdad? Y bueno, y no requiere generalmente tratamiento si es que estas petequias están relacionadas a estos partos distóxicos. Se van a ir desapareciendo 2 a 3 días. ¿Y cómo se queda una petequia y no un rash, un exantema? Porque no desaparece con la digitopresión o vitropresión, ¿sí? Al estirar la piel o al presionar no desaparece porque es un sangrado, ¿sí? No es una inflamación, es un sangradito. Eso queda, persiste ahí hasta que se va a reabsorber. Y como le dije, si algo así de forma general, ahí debo de descartar otras cosas. ¿Y qué podría ser? Podría ser una enfermedad sistémica desde una sepsis, desde una afectación de la madre, de un cuadro más de arbovirosis. Inclusive se estuvo hablando de arbovirosis ya congénita, el dengue congénito, por ejemplo, existe, ¿verdad? Otras cosas, vamos a pensar en otras cosas. Vamos a pedirle una clase sanguínea, sonograma, descartar infecciones, etc. Pero si es localizado con el tipo de presentación, entonces asumimos que es por presión, ¿verdad? Y luego está también la máscara quimótica, que se llama así, es también una extravasación sanguínea, pero ya es un poco mayor, ya es una quimosis porque ya es un poco más grande la lesión, también de una extravasación, y se aloja solamente en la carita del niño. Esto, por ejemplo, sucede en los pacientes que tienen circular de cordón, ¿verdad? Que el cordón umbilical está alrededor del cuello y esto hace una presión ahí del paciente. Y cuando van haciendo esta presión, empeora porque se va traccionando. Cuanto más vueltas le da el cordón umbilical, más riesgo de que se presente esta máscara quimótica. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, el cuerpito está normocoloreado y solamente la carita está en esta coloración, ¿verdad? Es importante mirarle bien al paciente, porque este paciente no tiene que tener dificultad respiratoria, no tiene que tener
ninguna otra clínica para decir que es solamente una máscara equimótica, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre la carita y el cuerpo. No siempre se pinta totalmente, hay veces que solamente más esta parte central, ¿verdad? Pero puede llegar a ser así bastante oscura, ¿sí? Y el pronóstico también es bueno, es algo benigno, algo que no se relaciona así con una gravedad. Lo único que de repente podría ser la consecuencia de esta máscara equimótica es una ictericia secundaria. La ictericia secundaria va a ser a causa de una absorción de estos eritrocitos envejecidos, de esta apoptosis de este sangrado de estos eritrocitos. Entonces esta reabsorción de estos eritrocitos causa una ictericia secundaria. Eso es lo único que podría ocurrir. Y ahí se trata la ictericia. Pero no se hace nada, no se pone compresas, masajes, nada, no va a mejorar esta equimosis, ¿verdad? Entonces va a reabsorber. Como sabemos que son extravasaciones también capilares, no va a haber ninguna complicación. Y luego les equimosis y hematomas, que son prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero que no dibuja la mascarita esta de la máscara equimótica, sino que va a depender de cómo estaba el paciente en su presentación al nacer, ¿verdad? Podálica, de cara, donde hubo mayor presión, ¿verdad? También lo mismo, ocurre lo que puede ocurrir de repente una anemia o una ictericia secundaria también, y va resolviéndose a los 7 días aproximadamente, una semana, ¿verdad? Y tiene la misma evolución que un hematoma. Eso también hay que explicarle a la mamá, que primero va a ser de una coloración más rojiza, luego azulada, luego más violácea, más verdosa, amarilla, hasta que va desapareciendo, ¿verdad? Como un hematoma, porque es una extravasación sanguínea. Bueno, y luego está la adiponecrosis o necrosis grasa, que justamente es una necrosis de tejido celular subcutáneo. ¿Y por qué ocurre esta necrosis? En realidad la fisiopatología es sencilla, es solamente por una falta de irrigación de tejido celular subcutáneo. ¿Y dónde ocurre? Generalmente ocurre donde existe mayor cantidad de tejido celular subcutáneo. Puede ser en la grasa abdominal, en la espalda del paciente, en muslo, en glúteo, en el rostro del paciente. ¿Y por qué ocurre? Ocurre muchas veces, puede ser ya por una compresión prolongada de esa área del cuerpo en los relieves óseos maternos. Entonces la irrigación a ese nivel de la grasita del paciente está disminuido. Entonces al nacer el paciente eso queda como lesionado ya y va necrosando, ¿sí? O de repente puede ocurrir también por una hipoxia del paciente. Es mucho más difícil que ocurra la necrosis grasa localizada en el caso de hipoxia. Sí, en caso como le dije, de compresión prolongada con los relieves óseos, de repente ya en el nacimiento que está en contacto con algo así de forma por mucho tiempo, entonces también puede provocar esta necrosis grasa. Y otro de los casos sería el tratamiento con la hipotermia terapéutica. La hipotermia terapéutica es justamente bajarle la temperatura al niño de una forma controlada, que sirve como tratamiento de la hipoxia neonatal, ¿sí? Haciendo una vasoconstricción periférica y redistribución de la circulación del niño, ¿sí? Más a nivel cerebral, ¿verdad? Y también disminuye el metabolismo y disminuye el empeoramiento de esa hipoxia, el daño neurológico. Y en estos casos se utilizan colchoncitos, aparatitos que le enfrían un poquitito al niño. De repente, si el cuerpo está en contacto con esos instrumentos, ¿verdad? Con esos aparatos, ocurre la necrosis grasa, ¿sí? ¿Y cómo yo veo esta necrosis grasa? El niño no nace como las abrasiones, las lesiones, no, es que nace con esto. El niño va presentando a medida que pasa el cuarto, quinto, sexto día, va apareciendo estas lesiones. ¿Y cómo se presenta? Generalmente es placa o nódulo bien delimitado, durado y localizado más en los lugares, como les dije, donde hay más tejido graso, ¿verdad? Y bastante poco frecuente. Y acá una imagen
Por ejemplo, probablemente al tocar esto sería bastante durito, ¿verdad? Bien indurado. Acá tenemos grande, probablemente este habrá sido en contacto con un colchón, con el colchoncito de la hipotermia terapéutica, ¿verdad? Creo yo, porque es algo bastante simétrico. Y acá vemos una imagen, nada más que una imagen microscópica, ¿verdad? De la estructura del tejido, ¿verdad? Del adipocito sano y el adipocito necrótico, ¿verdad? Que tiene también esta característica violácea, ya que entra como algo inflamatorio también. Puede ocurrir también por utilización de fuerzas, partos prolongados, se atribuye, como les dije, a choque frío y asfixia. En algunos casos puede llegar a ulcerar, puede llegar a presentar úlceras y salida de ese tejido necrótico, ¿verdad? Que es es como si fuera un líquido así amarillento y viscoso, que sería la grasa derretida, ¿verdad? La grasa necrosada, ¿verdad? Bueno, no requiere un tratamiento específico, pero sí es que el paciente, o sea, yo lo que tengo que evitar es que esto se sobreinfecte. Si es que un paciente que va a quedar en ambiente hospitalar, probablemente vamos a llegar a utilizar antibióticos-terapias de forma profiláctica para evitar la sobreinfección, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que quedó en una incubadora o un paciente que quedó por una asfixia justamente y que sucedió esto, vamos a tener que cubrir con antibiótico-terapia porque va a estar en un ambiente hospitalar, ¿verdad? Y lo que puede ocurrir también como complicación, aparte de esta ulceración y salida de secreción, es una retracción cutánea por la cicatrización posterior. Y si es que está afectado algún miembro, esta cicatriz puede alterar la movilidad de ese miembro, ¿verdad? Sucede también hipercalcemia, hipoglicemia, hiperlipidemia y sobreinfecciones de esa lesión. Puede llegar a ser las complicaciones. Luego las laceraciones, hablando todavía de piel, acá por ejemplo una herida cortante bastante grande. Esto puede suceder en una cesárea de urgencia, donde de repente no se cuida todos los planos. Esto puede suceder cuando se utiliza la episiotomía también para que el niño pueda nacer. Se utiliza bastante también la episiotomía para cuando no hay una dilatación completa, ¿verdad? Entonces puede ocurrir estas lesiones, ¿verdad? Generalmente se ocurre por bisturí o por tijera. También durante los cuidados del recién nacido, cuando le vamos a hacer la sección del cordón umbilical, hay que atender, a veces hay niños que no se quedan, que se mueven bastante, entonces nosotros mismos también después del parto, durante los primeros cuidados, podemos lesionar al paciente, ¿verdad? Y bueno, va a depender de la profundidad para que el tratamiento sea o un afrontamiento más, nosotros tenemos un dispositivo, no es dispositivo, sino que es como un leucoplast, como una bandita que se llama, no me acuerdo ahora su nombre, cómo se llamaba, pero simula una sutura así, pero con Steri-Trip se llama, que es como banditas pequeñitas que simulan una sutura separada, pero es con pegamento, O de repente, si es una sutura muy profunda, claro que va a requerir sutura y explicarle bien a la madre lo que sucedió, no hacerle todo el procedimiento y después mandarle a alojamiento conjunto y después la madre se percata de su sutura, ¿verdad? Y claro, también cuidar la parte de infección, ¿verdad? Una lesión a nivel hospitalar, lo mismo, ¿verdad? Hay veces que va a requerir antibiótico-terapia, pero eso se evalúa en cada caso y cada tipo de heridas también. Luego están las hemorrágicas. Acá vamos a hablar de las hemorragias intracraneales y extracraneales. Ahí en esa imagen lo que está es un niño que tiene una tumoración a nivel craneal. Y vemos una imagen de una tomografía axial computarizada donde muestra esa flechita, donde muestra un sangrado, una zona más hipertensa. Vamos a dividir en extracraneales e intracraneales. Entre las extras vamos a estudiar a estas lesiones. Uno de ellos es el caput
sucedáneo, que justo les nombró la compañera hace un ratito, que también se le llama bolsa serohemática, ¿sí? Bueno, está el caput sucedáneo o bolsa serohemática, que es algo benigno, es justamente una bolsita llena de edema, o sea, es una edemita del cuero cabelludo, es bien superficial, no está delimitada en ninguna zona donde va a aparecer, y va a aparecer en el lugar donde hubo más presión, nada más, ¿sí? Por un aumento de presión va a haber una extravasación de plasma y a veces un poquitito de sangre también, pero no llega a ser en cantidades excesivas como para causarle una clínica al paciente de taquicardia, hipotensión, etc., sino que más bien un sangradito leve, ¿verdad? Que es por esta presión justamente. Luego está el cefalomatoma, que sí ya son vasos un poquitito mayores, y ocurre debajo del periósteo de cada hueso. Ustedes saben que acá tenemos varios huesos en el cráneo, temporal, parietal, cada uno de ellos tiene su propio periósteo, y esto ocurre debajo del periósteo de ese hueso lesionado. Por eso respeta las suturas. Si la lesión ocurrió en el temporal, esta tumoración va a estar en el temporal, no va a estar temporoparietal, por ejemplo, como el caput, que es algo debajo de la piel que puede estar en cualquier parte. Y por último tenemos el hematoma subgaleal, que también es un tipo de cefalohematoma, pero está en otra disposición que le voy a estar mostrando ahí con un esquema. Esto sí se relaciona mucho con mortalidad, porque los vasos que afecta este hematoma subgaleal son vasos más grandes y el sangrado es casi imposible de contener, ya que esta aponeurosis, donde justamente ocurre este sangrado, va desde la región frontal hasta el occipital y es muy grande, entonces no se identifica siempre dónde es el sangrado y suele ser un sangrado masivo y suele llevar al óbito del paciente. Muy raras veces ellos salen o un sangrado poco sangrado, generalmente es un sangrado masivo. Bueno, y la bolsa serohemática, el primero, ¿verdad? Como les dije, es un edema hemorrágico, pero leve, después de un parto vaginal, ¿verdad? Porque el niño se encaja y donde está este aumento de presión, el niño va dibujando esa tumoración, ¿verdad? El niño ya nace con esto, entonces, ¿verdad? Son superficiales, debajo de la piel, sobre el periósteo justamente, para hacer la diferencia con el otro. Puede estar en cualquier parte, no respeta las suturas, no respeta línea media, ¿verdad? Justamente porque es algo bastante superficial, y deja signo de la fobia, deja algo como está en la imagen, ¿verdad? Es blandito, y tiene también cambios de coloración. Como algo debajo de la piel también se suele ver una zona eritematosa, se puede visualizar. Ahí también ven un paciente que tiene un tumorcito en la cabeza, ¿verdad? Esto, como les dije, es bastante blandito. Rara vez produce una ictericia secundaria porque no llega a ser un sangrado así importante, es más edema. Va a ceder en unos días, en unas semanas ya va a tener una normalidad, una coloración normal y no requiere ningún tratamiento. Explicarle nomás a la madre justamente el motivo por el cual el paciente presentó esta tumoración y que no hace falta ningún procedimiento para que esto vuelva a su normalidad, que esto va a ir cediendo. Ya el cefalohematoma es considerado, no sé si acá se puede visualizar, este sería la cabeza del niño y acá tenemos un tumorcito, ¿verdad? Sí es considerado ya algo patológico. Por frecuencia, más frecuente en varones que en niñas, pero este más por frecuencia que otra cosa, no hay algo característico en varones que le haga presentar esto. Más frecuente en primíparas que en multíparas, justamente por el trabajo de parto suele ser un poco más prolongado en las primíparas y esa presión puede llegar a lesionar el huesito del paciente. Entonces, como les decía, estos vasos, ya que están debajo del periósteo, son un poquitito más grandes y suelen sangrar. El paciente no nace con esta tumoración, ¿sí? El paciente se va presentando a las pocas horas de nacido, a diferencia del cefalohematoma, porque esto tiene un sangrado lento, ¿sí? Se lesionan los vasos al nacer y ahí va sangrando, tiene su sangrado lento, entonces ahí se va aumentando la tumoración.
No se observa alteración de la coloración del cuero cabelludo porque está debajo justamente del periósteo, no colorea, no cambia de color y es mucho más tenso, no deja fobia, no deja signo de la fobia, ¿sí? No deja gota. Justamente va apareciendo sea 24 horas después del nacimiento por el sangrado lento, extenso, duro, borde palpable, solo sobre ese hueso lesionado. No atraviesa suturas. La mayoría de las veces unilateral, solo va a ser bilateral cuando ambos huesos están lesionados. Por ahí va a estar bien dibujadito, justamente como está ahí, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay una limitación, una delimitación. Y se asocia con fracturas lineales de cráneo, ¿sí? Tampoco no requiere ningún tratamiento, va a desaparecer más lentamente. Y lo que puede ocurrir también, ya que es un sangrado, una ictericia secundaria. Eso es lo que puede ocurrir también. Pero nada más, a no ser que la fractura sea más grande y tenga yo complicaciones a causa de la fractura. Pero el cefalomatoma en sí no debería de causar ningún tipo de afectación en la clínica del paciente, como hipotensión, bradicardia. No debería de causar un shock hipovolémico porque justamente suele ser limitado, ¿sí? No suele ser un sangrado masivo. Ahora sí, este hematoma subaponeurótico, porque la aponeurosis subgaleal, ¿verdad? La galea aponeurótica, que es una aponeurosis que va desde la frente hasta el occipital, es bastante grande, y las venas que hay en ese nivel son mucho más grandes, y justamente es difícil de retener este sangrado porque no se sabe dónde está este sangrado. Y muchas veces identificado ya cuando el paciente ya tiene una deformidad del cráneo importante y una afectación ya sistémica, un shock del paciente, ¿verdad? Porque es algo insidioso, crecimiento insidioso y como les dije se presenta ya en forma de shock. Puede extenderse ampliamente de la frente hasta la nuca, porque ahí está la galea aponeurótica. Puede inclusive ser fluctuante esto puede llegar a moverse todo, empuja la oreja hacia abajo. Sangrado masivo, difícil de contener, ¿verdad? Si es que hay un sangrado que de repente no progresó, va a ir teniendo un buen pronóstico, pero generalmente no llega a eso. Generalmente es masivo. Acá, por ejemplo, este parece más, yo saqué de un hematoma subaleal, este parece más fractura de base de cráneo, pero sí donde se puede visualizar el aumento de las partes blandas de toda la cabecita del paciente, ¿verdad? Lo que me gustó en esta imagen. Y sí puede haber lesión en todo, ¿verdad? Generalmente es completo. En la ecografía también vamos a poder visualizar un aumento de sangre, de líquido debajo de la galea aponeurótica. Y este es un esquemita, ¿verdad? Que justamente el caput está debajo de la piel, ¿verdad? Puede estar en cualquier parte, solamente debajo de la piel. El cefalomatoma debajo del periósteo, esta línea azul sería el periósteo, entonces está delimitado a ese nivel. Y la galea aponeurótica sería este negrito, o sea, que está en la mitad de ella, hasta del centro. Y discurre completamente desde la frente hasta la nuca y puede llegar a ser masivo, ¿verdad? Alta tasa de mortalidad. El hematoma, como les dije, debajo del periósteo, respeta sutura, se presenta horas después del nacimiento. Y la bolsa seromática o caput sucedano, el niño ya nace con esta lesión, es blandita, seromática, tiene una coloración rojiza y deja el signo de la fobia, ¿verdad? Y va absorbiéndose lentamente, pero en la semana el paciente ya no suele tener esta tumoración, ¿sí? Acá nuevamente una esquemita donde... Essa unidade que a gente marca com o coraçãozinho, ¿De qué? de que cai No sé, pero importante identificar, ¿verdad? Porque si yo no sé la diferencia entre un caput y a todos los caput le estoy pidiendo de repente una radiografía, una tomografía, no justifica, ¿verdad? Por eso la característica es bastante importante. Y cuando sospechar en algo patológico, ¿verdad? Y lo llamativo del hematoma subgaleal es que no va a haber una tumoración, sino que va a ser un crecimiento simétrico, ¿verdad? Y ahí rápido hay que actuar antes que el paciente
tenga un shock público y sea difícil ya de tratar, algo así. Por eso justamente hay un hallazgo ya durante el shock, porque esto va creciendo y la mamá le va mirando raro al paciente con un aumento de su perímetro de forma asimétrica y después ya el paciente se decae, ya no hay más caso. Bueno, luego las hemorragias intracraneales, que creo que ya conocen más o menos ustedes las imágenes de estas lesiones, ¿verdad? No sé en qué materia habrán dado. Son estas, ¿verdad? Epidural o teadural, la subdural, subaracnoidea, intraventricular. En realidad todo se relaciona con partos anómalos y distóxicos, ¿verdad? La intraventricular sí tiene un porcentaje de presentaciones que no tienen explicación, ¿sí? Principalmente en los pacientes prematuros. Entonces, uno de los motivos por el cual nosotros colocamos la vitamina K al nacimiento es justamente para evitar la hemorragia intraventricular, ¿verdad? Pero ya son pacientes de repente más susceptibles y puede ocurrir. Entonces, hay un porcentaje de que no está relacionado con ningún tipo de traumatismo y que igual tienen un sangrado intraventricular. A ver, la extradural o epidural. Siempre se hace la comparación con la naranja y la banana, ¿verdad? No sé si así también lo enseñaron a ustedes. La epidural entonces tiene una forma biconvexa, o sea, como de una pelotita en la tomografía, ¿sí? Poco frecuente, suele estar acompañado de cefalomatoma también externo. La clínica vamos a tener una fontanela anterior bastante tensa, una desviación de ojo también puede llegar a tener. Y ante la sospecha se puede pedir una ecografía primero, pero el que va a hacer el diagnóstico de la localización va a ser y qué tan grande es, va a ser la tomografía, ¿verdad? Suele requerir una evacuación quirúrgica de urgencias, ya manejo más multidisciplinario, en una terapia intensiva neonatal, ¿verdad? Manejo quirúrgico, neuroquirúrgico. Y siempre relacionado con los partos distóxicos, ¿verdad? Y la subdural, que es una forma de media luna, ¿verdad? Que está entre la dura madre y el cerebro propiamente dicho. ¿En quiénes sucede más? En pacientes grandes, partos pelvianos, partos distóxicos. Y los signos va a variar de la localización donde está presente y qué tan extenso es, ¿verdad? Hay veces que se hace tratamiento conservador si no tiene efecto de masa, y si es que llega a tener una hipertensión endocraniana, sí debería de ser evacuado también. Y también vamos a ver un aumento de un abombamiento de fontanelas, vómitos, signo de hipertensión endocraniana, ¿verdad? Así es que es importante el sanar. También se relaciona con partos distóxicos, ¿verdad? Y luego las subaracnoideas, esta sí ya va a ser un poco más difícil de repente identificar inmediato porque suele ser asintomático al inicio, es más frecuente en prematuro y en los niños que son asfixiados, ¿sí? Entonces el niño no nace de repente con sintomatología, se va produciendo esa sintomatología, irritabilidad, convulsiones, etc. La ecografía no es tan buena para hacer este diagnóstico, siempre hay que confirmarla con tomografía. Y si es que llega a tener también algún tipo de una afectación como una hipertensión craneal, también se hace una evaluación quirúrgica, o sea, si es que va a requerir de repente una descompresión a nivel craneal, si es que presenta esta hipertensión craneal, pero bastante infrecuente, bastante infrecuente. Y por último, la hemorragia intraventricular. Vemos dentro de los ventrículos laterales donde hay un aumento de una imagen hiperdensa, eso sería un sangrado. Como les dije, 50% de los casos está relacionado con traumatismo y asfixia, y hay un porcentaje que no tiene una explicación así propiamente dicha de la hemorragia, más frecuente en los pacientes prematuros. Y si el niño se va a presentar con una clínica de hipertensión endocraniana, con vómito, irritabilidad, convulsiones, la fontanela bombada también. Y se puede hacer el diagnóstico por ecografía transfontanelar, aunque siempre se va a preferir una tomografía para que podamos identificar la localidad, la extensión de la lesión, ¿sí? Es muy frecuente también una consecuencia de esta hemorragia intraventricular, por más pequeñita que sea la hemorragia, el paciente puede llegar a tener una
una hidrocefalia posterior a esta hemorragia por el daño del epitelio, por daño, por la irritación que produce este sangrado. Entonces hay un acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Entonces es muy frecuente la hidrocefalia posterior a la hemorragia intraventricular. Bien. ¿Estamos bien? ¿Quieren receso o continuamos? Sí. Bueno, después las fracturas, ¿verdad? Que son fracturas que va a depender también de la localización. No todas se tratan, ¿verdad? Acá por ejemplo vemos una fractura de fémur que sí va a requerir una inmovilización y una tracción, ¿verdad? Pero hay algunas fracturas que no se tratan, porque tenemos la ventaja de la fractura en el niño, ¿verdad? Que tenemos dos tipos de fracturas: la fractura del tallo verde y la fractura completa. La del tallo verde es cuando hay una fractura del hueso, pero no hay una separación del hueso. ¿Sí? Es como si fuera romper un tallo, una rama que está verde, no se separa, se rompe, pero no se separa. Entonces es frecuente la fractura del tallo verde en pediatría. Y aparte que los niños tienen una osificación, un éxito de su callo o su recuperación de esa fractura es muy grande. Entonces llega a no tener secuelas estas fracturas, excepto la fractura de columna. Ese sería el más. Bueno, así de forma general, para no ser tan repetitivo, están fracturas de cráneo lineales que pueden ser también por el uso de instrumentales, etcétera, que son lineales, fracturas lineales, ¿verdad? Generalmente no requieren tratamiento, no se coloca ningún tipo de férula ni nada por el estilo, o sea, se va a osificar nuevamente. Siempre tenemos que cuidar que no tenga lesiones de tejido blando, eso es lo único, ¿verdad? Luego están las expandidas, que son de repente más, que no son lineales, justamente, que un poco más abiertas, puede ser inclusive orificios, y puede llegar a presentar una masa pulsátil en el cuero cabelludo, por esta expansión de esta fractura. Eso sí, generalmente suele tener tratamiento quirúrgico. Y luego están las deprimidas, que va a haber como un aplastamiento, ¿verdad? Una depresión de la calota, donde se va a ver súper bien esta depresión, ¿verdad? Que puede llegar a tener también tratamiento quirúrgico, pero va a depender, claro, de la extensión también de la fractura. Acá, por ejemplo, vemos una imagen ilustrativa de la fractura lineal, ¿verdad? Que puede estar relacionado con el cefalohematoma, y acá, si se fijan, hay una depresión ahí en la cabecita del paciente. Puede estar también relacionado con el uso de instrumentales, pero un parto distóxico cualquiera también puede llegar, pero ahí parece que sí se utilizó por esa línea que tiene el paciente. Luego las fracturas de base del cráneo, que también tiene algunos signos característicos que seguramente en trauma ustedes dan, ¿verdad? Que el signo de Butler, el ojo de mapache, la rinoliquia o la otoliquia también, que son salida del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y estos pacientes van a presentar así de una forma casi inmediata estas lesiones. También ocurre por partos distóxicos, también pacientes muy grandes para edad gestacional y que nacen por parto vaginal. Y faciales o mandibulares, que también sería por la manipulación del paciente, ¿verdad? Por el uso de fuerza, etc. Puede ocurrir. Pero tiene que ser un parto bruto nomás ya para tener este tipo de fracturas del rostro, pero está descrito. Y luego tenemos la fractura más frecuente en el paciente RN, que está relacionado con traumatismo del parto, que es la fractura de clavícula. Es más, hay veces que se provoca la fractura de clavícula cuando el paciente tiene una retención de hombro. Y cuando hay riesgo de vida, tanto de la madre como del paciente recién nacido también, ¿verdad? Cuando está naciendo el paciente, hay una retención de hombro, baja la frecuencia cardíaca. Está posible. Entonces es la más frecuente, pacientes muy grandes que de repente no están pudiendo salir, no están pudiendo nacer, ¿verdad? Se le hace una fractura, se le provoca una fractura. Hoy en día, claro que tenemos la opción de cesárea en esa desproporción cefalopélvica, una pelvis angosta,
la cabezota del paciente, claro que vamos a tener la opción de cesárea, pero de repente llega ya completa, llega en un trabajo de parto activo donde no podemos frenar ese parto. Entonces nace el bebé, tiene estas complicaciones y se produce esta fractura de la... Ahí vemos la imagen de una fractura completa, desplazadita luego, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hacemos con este paciente? Ustedes saben también que en los adultos ya no se usa más ningún tipo de cabestrillo. Antiguamente se utilizaba el vendaje Belpo, el cabestrillo. Hoy en día se sabe que no es necesario, ¿verdad? Porque tiene lo único que tenemos que ver es que esté reducido, que esté otra vez alineado. Y lo mismo con el paciente, no es que le vamos a estar dejando inmovilizado al paciente. Lo que se podría hacer es limitar la movilización de ese niño. ¿Y cómo se hace? Se le suele pedir a la mamá que cosa, no voy a decir que suture, porque no es piel, pero es una sutura en realidad. Se le pega la manga por el body o por la ropita del bebé, entonces el niño evita estar con los movimientos de brazos y también se le puede mover un poco más fácil, ¿verdad? No se le lía con la mantita a ningún bebé porque el paciente tiene que tener esa libertad, ¿verdad? Lo que va a hacer es limitar esa movilización, ¿verdad? ¿Y cómo voy a sospechar? Voy a sospechar en el paciente que tiene dolor, no luego, ¿verdad? De repente llanto, no se calma. Y claro, cuando yo le hago el examen físico completo al paciente, yo le palpo clavícula. Entonces voy descendiendo y a este nivel yo suelo palpar y muchas veces aparece el signo de la tecla, que es como un crujido, ¿sí? Que justamente, ¿verdad? Va a tener una crepitación a ese nivel de la fractura y ahí yo hago el diagnóstico y confirmo de repente con mi radiografía. Y también al hacerle el examen físico neurológico, el paciente va a tener su moro, va a presentar el reflejo de moro, pero va a llorar y de repente se va a limitar a hacer completo el moro. Va a llamar la atención eso. Y el signo de la tecla que se hace solamente una vez, no vamos a estar tocando ahí el hueso fracturado. Como les dije, no se recomienda inmovilizar con ningún tipo de férula, pero sí limitar el movimiento de ese brazo, fijando la manga al cuerpo de la ropa del niño. Y claro, le vamos a dar un analgésico porque es una fractura, por más que un RN está sintiendo el mismo dolor que cualquier persona que se fractura. Entonces, dar el único analgésico que le podemos dar también al paciente es paracetamol Viaora. Ahora sí, una fractura más extensa de otros miembros también se podría inclusive indicar la internación y analgésicos parenterales. Ok, luego está la fractura de húmero, que es un hueso largo también, y es la segunda más frecuente de la clavícula, aunque es súper difícil que vean, porque tiene que ser también un parto muy tóxico, muy anómalo, pero ¿verdad? Es la segunda más frecuente otra vez después de la clavícula. También lo mismo por retención de hombro, a veces presentación de vértice, alguna maniobra de extracción del niño, ¿verdad? A veces se le agarra de los brazos o del pie y se le estira y hace la fractura, ¿verdad? Y siempre, casi siempre en las diáfisis, en el cuerpo ahí vemos también la fractura del paciente. También está la fractura anterior verde y la fractura completa, que vamos a ver. El paciente tampoco no va a tener el moro de ese lado, ¿sí? Por dolor. Va a tener signo de la tecla también, va a estar tubefacto la zona, va a estar edematoso, doloroso. Ahí lo vamos a identificar. El diagnóstico radiológico, ¿sí? Y ahí sí se hace una reducción, o sea, se le coloca en su lugar, si es muy desplazada se le tiene que colocar bien y ahí se le hace la inmovilización del brazo. No se utiliza ningún tipo de material de osteosíntesis como el hilo de Kirchner, el clavo endomedular no se utiliza ya que ellos tienen una osificación bastante buena, entonces no suele utilizarse ningún tipo de material en estos niños, ¿sí? De repente, si es que requiere mucha movilización para colocarle en su lugar, le puede hacer una sedación al paciente. Y los fármacos que se podría utilizar es morfina o inclusive fentanilo en los pacientes para poder hacerle
que sea un poco más leve esta movilización, este dolor. Ahí nuevamente la fractura. Y luego la enfermo, que es muy difícil que ocurra, ¿verdad? Justamente como les dije, si tengo por ejemplo un parto de nalga, de cola, de miembro, podálica, etc., voy a solicitar o se va a tratar de hacer hoy en día la cesárea, ¿verdad? Pero como les dije, puede que llegue completa, puede que tenga que nacer y a veces hay tracción de esos miembros y ocurren estas fracturas, ¿verdad? Y también voy a ver una deformidad, dolor, ¿verdad? A veces acortamiento de ese miembro. El diagnóstico vamos a hacer por radiografía. Y estos pacientes sí tienen que tener como si fuera una tracción. Se le hace una inmovilización, se le coloca una reducción también, tiene que estar alineado, donde no se va a osificar mal y va a tener un acortamiento de ese miembro. Se le hace su producción y se le tiene en tracción, ¿sí? Existen varios tipos de materiales para realizar la tracción, pero en estos niños suele ser, así como vimos en la primera imagen, ¿verdad? Suele ser un yeso completo y muchas veces inclusive con la, no recuerdo cómo se llamaba, el peripélvico, el hueso peripélvico, que estabiliza el miembro, ¿verdad? Hace como que el niño no esté movilizando ni la cadera, entonces ahí tiene esa posición recta por más tiempo, ¿verdad? Y también tiene buen pronóstico, 3 a 4 semanas de esta tracción, esta inmovilización con esta tracción. No, la cadera y ese miembro, dependiendo de cómo es la fractura. Pero suele ser la cadera y ese miembro. Y por ejemplo, si este niño por ejemplo tiene una fractura desplazada, ¿verdad? Sí entraría el quirófano por una buena reducción. De igual manera no se usa material retorcido. Sí, porque se puede hacer la peripélvica bilateral, ¿verdad? Pero ahí va a depender de qué tan extensa sea la fractura y el pronóstico de la fractura, ¿verdad? Si es una conminuta, pero es muy difícil que ocurra una fractura conminuta en estos pacientes. Como les dije, tiene que ser un parto brutal para que esto. Y luego la fractura de columna, ¿verdad? Son súper raras y son graves, también por partos anómalos, ¿verdad? Puede llegar a lesionar la médula. A veces el diagnóstico se hace post-mortem porque es casi imposible, porque los niños son tan laxos que yo sé, hay mucha tracción, ¿verdad? Pero casi imposible que suceda una fractura de columna, ¿verdad? ¿En quiénes podemos sospechar de repente un niño que está alerta pero no se está movilizando o no está movilizando piernas? Está de repente activo acá arriba, pero las piernas están hipotónicas, ¿verdad? Entonces sospechar en una lesión medular más baja, una lesión de columna más baja, o de repente un niño que también está alerta, llora y no está movilizando los miembros, para pensar en una lesión un poquito más alta, un paciente que tiene dificultad respiratoria, etc. Y como les dije, lastimosamente casi nunca pensamos en este tipo de fracturas y muchas veces al hacer el RCP empeoramos, pero en el momento que hay una minúscula posibilidad de que haya algún tipo de lesión vertebral, medular, debo de estabilizar al paciente, tener así como un politrauma, ¿verdad? Tratar de estabilizar al paciente, hacer el RCP si así lo necesita, pero tratar de no movilizarle tanto al paciente, porque las lesiones cervicales altas están muy relacionadas con la muerte, ¿verdad? Como les dije, casi siempre es post-mortem el diagnóstico. Y las lesiones bajas puede llegar a tener todo esto, ¿verdad? Una vejía neurogénica, una anestesia miembro inferior y cuadriplegia, hiporreflexia respiratoria inclusive. El pronóstico es malo en estos pacientes, muchos de ellos mueren. El tratamiento va a ser identificar, claro, el paciente que requiere una reanimación lo voy a hacer, ¿verdad? Pero en el momento que yo piense que puede haber una lesión medular, tratar de ser más cauteloso, porque yo mismo le puedo provocar un empeoramiento, ¿verdad? Por ejemplo, inmovilizar la cabeza con respecto a la columna, fijarla sobre una superficie plana y firme, almohadillar los puntos de presión, ¿verdad? Claro, para no sufrir lesiones, la exploración neurológica completa, radiografía, tomografía, mielografía, resonancia magnética, ¿verdad?
Y si existe cirugía, si existe compresión, luxación o fractura, herniación de la médula, ¿verdad? Entonces ahí cirugía también entraría, pero tiene mal pronóstico. Tiene mal pronóstico. Bien. Estoy tratando de hablar así más detallado de cada uno, porque si se fijan en el manual está como un cuadro explicativo bastante así superficial. Entonces es cortito, pero estoy tratando de hablar así lo que podemos por lo menos identificar y podemos pensar. Luego están los traumatismos musculares y otros tipos de lesiones también que pueden ocurrir. Cuando hablamos de muscular, propiamente, o sea, tenemos como referencia la lesión del esternocleidomastoideo, que llega a ser una de las más frecuentes, porque difícilmente vamos a lesionar un músculo aislado en miembros, ¿verdad? El basto, por ejemplo, o no sé, no vamos a lesionar así exclusivamente eso, porque ya el esternocleidomastoideo sí es frecuente lesionar al solito, ya que por esta hiperextensión que muchas veces presenta el paciente cuando tiene una presentación atípica, suele lesionar ahí ese miembro. Acá entra traumaocular, nasal, auditivo, que va a ser por lesión directa, ¿verdad? Bueno, este traumatismo de este esternocleidomastoideo da una clínica comparada con una tortícolis, ¿verdad? Tortícolis sería cuando el paciente tiene un dolor a ese nivel y tiene una lateralización. ¿Cómo era tortícolis en portugués? Que se queda así. Torcicolo, ¿verdad? Y nosotros decimos le sopló viento, va a decir la mamá, le sopló viento en español. Tortícolis, ¿verdad? Una contractura muscular involuntaria que sucede por lesión directa de estas fibras musculares, muchas veces inclusive sangraditos, pequeños sangraditos que irritan este músculo y se acorta. Siempre la presentación va a ser que el niño está solamente su cabecita hacia un lado, ¿sí? Muchas veces la madre inclusive esto no se percata muy al inicio, porque justamente esta irritación va a ocurrir ahí en ese momento, y con el pasar de las horas, de los días, el paciente va a ir teniendo esta lateralización de la cabeza, ¿verdad? Puede ocurrir, como les dije, por una hipertensión del cuello, por el carro muscular, y el niño siempre va a estar lateralizando, rotando la cabeza hacia ese lado. Por ejemplo, la mamá va a venir a decir: mi hijo siempre duerme de este lado. O yo le hablo y no se da la vuelta a este lado, solo se da la vuelta a la derecha, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso llama la atención. El niño puede no mejorar. Esto tiene dentro de todo buen pronóstico si es que no todas las fibras musculares estuvieron lesionadas. Llega el momento de que vamos a sospechar una sección completa inclusive de las fibras musculares de ese músculo, cuando el paciente no va mejorando, porque esto tiene que mejorar. A los 5 o 6 meses el paciente ya tiene que estar movilizando, siempre con un cuidado bastante intenso también por parte de los padres, que le van a estar realizando los ejercicios de fisioterapia del paciente para que vuelva a recuperar totalmente, ¿verdad? No tanto. No es tan frecuente, porque hoy en día ya no hay más esa presentación de rostro, de frente, ¿verdad? Cuando el paciente está en esa posición, antes se opta por cesárea. Entonces ya no suele haber este tipo de lesiones, pero podría suceder, ¿verdad? Y son niños que no van a venir inmediatamente, de repente a los 2 meses los padres se van a percatar, ¿sí? O a los 3 meses. Y el tratamiento es fisioterapia. Es tratar de que ese músculo se vaya relajando y tratar de no atrofiar ese músculo para que el paciente se quede toda la vida así, porque puede ocurrir. Entonces hacerle su fisioterapia, etcétera. A los 5 meses, 5 o 6 meses el paciente ya tiene que estar movilizado. Si es que él no está movilizando, a ella se trata de inclusive de corrección quirúrgica, puede llegar a necesitar, pero no es tan frecuente. Tortícolis congénita, ¿no? O lesión de fibra muscular. Trauma ocular, también súper infrecuente. Esto puede llegar a pasar en estos partos distóxicos también, donde necesitamos de repente tratar de traccionar al paciente, y puede ser con las manos, con cualquier material, también con el bisturí puede ocurrir, ¿verdad? Esto va desde hemorragia retiniana o subconjuntivales, que sí es frecuente. Esto es frecuente por la presión misma del nacimiento, ¿verdad?
y hasta fracturas orbitarias, perforaciones corneales, ¿verdad? También puede ocurrir. Bueno, y cuando hay una perforación perforación corneal, fractura, etcétera, claro que va a tener un manejo quirúrgico multidisciplinario con oftalmología. Pero estas hemorragias subconjuntivales generalmente se van desapareciendo con el correr de los días de semana, ¿verdad? Las primeras semanas más o menos va mejorando, las retinianas también. Entonces, en nuestro protocolo de nuestro screening de estudios incluye el test del ojito a todos. Entonces, muchas veces no hay una lesión más profunda, ¿verdad? Con el test del ojito después se va a comprobar que se hace antes de los 1 mes de vida. No tiene ningún tipo de manejo. Ya la perforación sí, manejo quirúrgico. Lesiones nasales, ¿verdad? Que va a depender también de cómo le estamos traccionando a ese paciente. Acabo de un paciente que tiene un desvío de tabique de la punta de la nariz, puede llegar a tener dificultad respiratoria, etc. Y dependiendo de la extensión de la lesión, ahí se ve también corrección quirúrgica. Pero si es solamente un edema o escoriación, va a ir mejorando, ¿verdad? Auditivo, también lesión directa. Lo que vemos acá se llama oreja en coliflor, que es por un trauma directo, ¿verdad? Donde hay un sangrado y eso se dematiza, que puede llegar a tener una forma de coliflor, por eso se llama oreja en coliflor. Y cuando sucede esto es drenaje, ¿sí? Es drenaje. Y cuando hay heridas un poco más profundas, también seguimiento con otorrino. Por ejemplo, un hemotímpano. Difícilmente vamos a sospechar un hemotímpano porque nosotros no solemos mirar el oído del niño, es bastante difícil de observar porque él tiene un conducto auditivo muy pequeñito, ¿sí? Pero de repente si yo sospecho una fractura de base de cráneo, etcétera, sí estoy obligada a mirar oídito, tratar de buscar la forma de ver y descartar que no haya también hemotímpano. Tengo manejo multidisciplinario con otorrino. A veces se drena, a veces no, va a depender del caso. Y estos pacientes son pacientes que van a quedar internados, ya que van a requerir control de infecciones, ¿verdad? Son niños que van a estar susceptibles a infección, tanto porque se hace drenaje, etc. Probablemente van a quedar en observación. Yo hasta acá llegué con el otro grupo. ¿Y ustedes qué tal? Usted hizo más rápido. Bueno. Yo quiero dejar por acá. Porque ahí no lo vamos a